Esta es la historia de Santiago, un niño de 7 años que cada noche, antes de dormir, escribía cartas a su papá en el cielo. Cartas llenas de errores de ortografía, con dibujos de colores, con preguntas que ningún adulto podía responder. Cartas que su mamá, Laura, encontraba escondidas bajo la almohada, guardadas en una caja de zapatos, pegadas con cinta adhesiva al marco de la ventana de su habitación. Para que el viento las lleve al cielo, decía Santiago. Durante 3 años, el niño escribió 127 cartas. Cartas que hablaban de su día en la escuela, de sus miedos nocturnos, de las preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta. Cartas que suplicaban: «Papá, ¿me puedes ver desde donde estás?». Y durante 3 años, ninguna carta recibió respuesta. Hasta que una mañana de octubre, Laura encontró algo imposible en el buzón de su casa. Una carta dirigida a Santiago. Una carta con una letra que ella conocía muy bien. Una letra que no había visto en 3 años. La letra de Roberto, su esposo muerto. Los expertos en caligrafía confirmaron lo imposible. Las huellas dactilares en el sobre coincidían con las de Roberto. El papel era del mismo bloc de notas que él usaba antes de morir. Un bloc que Laura había guardado sin abrir en una caja en el ático. Pero lo más imposible de todo era el contenido de la carta. Porque esa carta hablaba de cosas que habían sucedido después de la muerte de Roberto. Cosas que solo alguien que estuviera vivo y presente podría saber. Detalles específicos de la vida de Santiago en los últimos meses. Respuestas a preguntas que el niño había escrito apenas 2 semanas antes. Esta es una historia sobre la fe inquebrantable de un niño, sobre el amor de un padre que trasciende la muerte, sobre una madre que había perdido la esperanza y la encontró de nuevo en las palabras imposibles escritas por la mano de su esposo fallecido. Esta es una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y el poder del amor que nunca termina. Capítulo 1. Un padre llamado Roberto Méndez tenía 32 años cuando murió. Era electricista, trabajaba turnos dobles para darle a su familia una vida mejor. Era el tipo de hombre que llegaba cansado a casa, pero siempre tenía energía para cargar a su hijo en sus hombros. El tipo de hombre que prometía: «Voy a darte el mundo entero, hijo». Santiago tenía 4 años cuando su papá salió a trabajar una mañana de marzo y nunca regresó. Fue un accidente en una obra de construcción. Una falla eléctrica, dijeron los reportes. Roberto murió instantáneamente tratando de desconectar un cable de alto voltaje que ponía en peligro a sus compañeros. Murió siendo un héroe, pero eso no hacía más fácil el vacío que dejó. Laura Méndez tenía 28 años cuando se convirtió en viuda. Tenía un hijo pequeño que no entendía por qué papá no volvía a casa, una hipoteca que pagar, y un corazón tan roto que algunos días olvidaba cómo respirar. Los primeros meses fueron un borrón de dolor. Santiago preguntaba todos los días: «¿Cuándo viene papá?». Y Laura no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas la muerte a un niño de 4 años? ¿Cómo le dices que papá nunca va a volver a leerle un cuento antes de dormir? «Papá está en el cielo», le decía finalmente. Porque era más fácil que la verdad. Porque la verdad era demasiado dura incluso para ella. Pero Santiago no entendía qué significaba el cielo. Para él, el cielo era ese lugar azul donde volaban los pájaros. Si papá estaba ahí, ¿por qué no bajaba? ¿Por qué no venía cuando él lo llamaba? El funeral fue un día que Laura prefiere no recordar. Santiago con su traje pequeño, sin comprender por qué todos lloraban. Laura sosteniendo su mano, tratando de ser fuerte, sintiéndose completamente destrozada por dentro. Esa noche,
Después de acostar a Santiago, Laura se sentó en el cuarto que había compartido con Roberto. Miró su lado de la cama, todavía sin tocar. Olió su almohada, que aún guardaba su aroma, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Roberto había sido más que su esposo. Había sido su mejor amigo, su confidente, su compañero en todo. Habían crecido juntos. Se conocieron a los 17, se casaron a los 23, tuvieron a Santiago a los 25. Habían planeado tener más hijos. Habían planeado envejecer juntos. Habían planeado toda una vida. Y ahora todos esos planes estaban enterrados junto con él. Los primeros días sin Roberto fueron los más difíciles. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Santiago buscaba a su papá en cada habitación. Abría la puerta del baño esperando encontrarlo afeitándose. Corría a la puerta cada vez que sonaba el timbre, esperando que fuera él. «Mamá, ¿papá se olvidó de nosotros?», preguntó una noche. Laura sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «No, mi amor, papá nunca nos olvidaría. Él nos ama mucho, donde sea que esté». «Entonces, ¿por qué no viene?». Laura no tenía respuesta para eso. Las semanas se convirtieron en meses. Santiago dejó de preguntar por su papá con tanta frecuencia, pero Laura podía ver el dolor en sus ojos. El niño se había vuelto más callado, más reservado. Ya no reía con la misma facilidad. Ya no corría por la casa con esa energía infinita de los niños pequeños. Había algo roto en él, algo que Laura no sabía cómo arreglar. Capítulo 2. Las cartas comienzan. Santiago aprendió a escribir a los 5 años. No escribía muy bien todavía, letras torcidas y palabras mal escritas, pero estaba orgulloso de su nueva habilidad, y fue entonces cuando comenzó a escribir las cartas. La primera carta fue una sorpresa para Laura. La encontró una mañana debajo de la almohada de Santiago. Era un papel arrugado con letras grandes y desiguales. «Querido Papa en el cielo, te extraño mucho, mamá. Dice que estás feliz allá arriba. Yo no estoy feliz aquí abajo, te quiero, Papa Santiago». Laura lloró cuando leyó esa carta. Lloró por su hijo que extrañaba a su padre. Lloró por Roberto que nunca vería a su hijo crecer. Lloró por ella misma, que tenía que ser fuerte cuando por dentro se estaba desmoronando. No le dijo nada a Santiago sobre la carta, solo la guardó en una caja junto con las fotos de Roberto, los recuerdos que ya eran todo lo que le quedaba de él. Pero Santiago no dejó de escribir. Escribía una carta cada semana, a veces 2. Las escondía en lugares diferentes. Algunas las pegaba en la ventana de su habitación, para que papá las vea desde arriba. Otras las metía en globos y las soltaba en el parque. Algunas las dejaba en el cementerio sobre la tumba de Roberto. Laura encontraba estas cartas y le partían el corazón cada vez, porque cada carta era un recordatorio de que su hijo sufría, de que tenía preguntas que nadie podía responder, de que necesitaba a su padre y ella no podía dárselo. Las cartas fueron evolucionando con el tiempo. Al principio eran simples, solo «te extraño papá» y dibujos de la familia. Pero conforme Santiago crecía, las cartas se volvían más complejas, más profundas. A los 6 años, Santiago escribió: «Papá, hoy fue mi primer día en la escuela grande. Mamá dice que estarías orgulloso. Yo estaba muy asustado. Los otros niños tienen papás que los llevan. Yo solo tengo a mamá. Ella es muy buena, pero no es lo mismo. ¿Por qué te tuviste que ir al cielo? ¿No nos extrañas?». A los 7 años, las preguntas se volvieron más difíciles. «Papá, ¿me puedes ver desde donde estás? ¿Sabes que saqué buenas calificaciones? ¿Sabes que ya no tengo miedo de la oscuridad? Bueno,
A veces todavía tengo un poco de miedo. ¿Tú me cuidas en las noches? Mamá dice que sí, pero yo no te siento. Laura trataba de hablar con Santiago sobre las cartas, pero el niño era terco. Algún día papá va a contestar, decía con una convicción que partía el corazón. Él me escucha, mamá. Lo sé. Laura no tenía el valor de quitarle esa esperanza, aunque ella misma había dejado de creer hacía mucho tiempo. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios que tanto necesitamos escuchar. Y si conoces a alguien que está pasando por un duelo, comparte este video. Puede ser justo lo que necesita hoy. Capítulo 3. La vida después del adiós. Los años pasaron lentamente para Laura y Santiago. La vida continuaba, como siempre lo hace, indiferente al dolor que cargaban. Laura tuvo que volver a trabajar. Consiguió un empleo como secretaria en una clínica dental. No pagaba mucho, pero era suficiente para mantenerlos a flote. Trabajaba de 8 a 5, luego recogía a Santiago de la escuela, preparaba la cena, ayudaba con la tarea y se desplomaba en la cama exhausta. No había tiempo para llorar, no había tiempo para procesar el dolor, solo había tiempo para sobrevivir. Santiago, por su parte, creció convirtiéndose en un niño callado y observador. Era buen estudiante, nunca causaba problemas, pero había una tristeza en él que Laura no sabía cómo curar. Una tristeza que se hacía más evidente cada vez que veía a otros niños con sus padres. El Día del Padre era particularmente difícil. Todos los años, la escuela organizaba actividades donde los niños hacían tarjetas para sus papás. Santiago hacía la tarjeta, pero Laura sabía que después la guardaba en su caja especial, junto con todas las cartas que había escrito. ¿Crees que papá recibe mis cartas?, le preguntó Santiago una noche, poco después de cumplir 7 años. Laura estaba preparando la cena. La pregunta la tomó por sorpresa. No lo sé, mi amor, respondió honestamente. Pero estoy segura de que si hay alguna manera de que él te escuche, lo hace. Yo sé que me escucha, dijo Santiago con esa fe infantil que a Laura le resultaba a la vez hermosa y dolorosa. Un día me va a contestar, vas a ver. Laura solo asintió, sin atreverse a contradecirlo. Porque, ¿qué daño podía hacer dejar que el niño tuviera esperanza? Aunque fuera una esperanza basada en una fantasía. Pero la verdad es que Laura había dejado de creer en milagros hacía mucho tiempo. Había días buenos y días malos. Los días buenos podían reír juntos, ver una película, pretender que eran una familia normal. Los días malos, Santiago lloraba en su habitación pidiendo a su papá y Laura se sentía completamente impotente para consolarlo. Todos los niños en la escuela tienen papá menos yo, sollozaba Santiago una noche. No es justo, mamá. ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? Laura lo abrazaba, sin saber qué decir, porque ella se hacía la misma pregunta cada día. ¿Por qué Roberto? ¿Por qué un hombre bueno, un padre amoroso, un esposo devoto? ¿Por qué él y no alguien más? No había respuestas, solo había dolor. La familia de Laura había sugerido que buscara ayuda profesional para Santiago. El niño necesita terapia, decían. No es sano que esté escribiendo cartas a un muerto. Pero Laura defendía a su hijo. Las cartas eran su manera de procesar el duelo. Si eso lo ayudaba, ¿quién era ella para quitárselo? Aunque secretamente, Laura deseaba que Santiago dejara de escribir, porque cada carta era un recordatorio de que su hijo sufría, de que no importaba cuánto ella se esforzara, nunca podría llenar el vacío que Roberto había dejado.
Los amigos de Laura también le sugerían que empezara a salir de nuevo. Roberto no querría que estuvieras sola el resto de tu vida, le decían. Pero Laura no podía ni imaginar estar con otro hombre. Roberto había sido el amor de su vida. ¿Cómo podía reemplazarlo? ¿Cómo podía siquiera pensar en eso? Así que vivía para Santiago. Su hijo era su razón de seguir adelante. Y si eso significaba sacrificar su propia felicidad, lo haría sin pensarlo 2 veces. Pero había noches cuando Santiago dormía y la casa estaba en silencio que Laura se permitía derrumbarse. Se sentaba en el cuarto que había compartido con Roberto, miraba sus fotos y se preguntaba cómo había llegado a esto. ¿Cómo había pasado de tener una familia perfecta a estar sola criando a un hijo que escribía cartas a un padre muerto? Y en esas noches, Laura también le hablaba a Roberto. No escribía cartas como Santiago, pero le hablaba en voz baja, como si él pudiera escucharla. «No sé cómo hacer esto sola, Roberto», susurraba. «Santiago te necesita. Yo te necesito. ¿Por qué nos dejaste?» Pero el silencio era la única respuesta. Capítulo 4. La carta 127. Septiembre llegó con sus primeras lluvias. Santiago estaba en 2º grado ahora. Era un buen estudiante, aunque sus maestros notaban que era más reservado que otros niños de su edad. «Santiago es un niño dulce», le dijo la maestra a Laura en una reunión de padres. «Pero parece que carga con algo. ¿Está todo bien en casa?» Laura explicó brevemente sobre Roberto. La maestra asintió con comprensión. «Eso explica mucho. He notado que Santiago pasa mucho tiempo solo durante el recreo. Se sienta debajo del árbol y escribe en su libreta. ¿Sabe qué escribe?» Laura lo sabía. Cartas. Siempre cartas. Esa tarde, cuando recogió a Santiago de la escuela, el niño parecía más pensativo que de costumbre. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó Laura mientras conducía a casa. «Sí», respondió Santiago, pero Laura podía ver que algo lo molestaba. No fue hasta después de la cena que Santiago finalmente habló. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. Lo que sea. ¿Crees que papá puede vernos desde el cielo?» Era una pregunta que Santiago había hecho cientos de veces, pero esta vez había algo diferente en su tono, algo más urgente. «Sí, mi amor. Creo que sí». «Entonces, ¿por qué nunca me ha contestado mis cartas?» Laura sintió un nudo en la garganta. Esta era la pregunta que había estado evitando durante años. «Bueno, mi amor, a veces las personas que están en el cielo no pueden comunicarse con nosotros de la manera que quisiéramos. Pero eso no significa que no nos escuchen o que no nos amen. Pero yo le he escrito tantas cartas», dijo Santiago, y su voz se quebró. «Le he contado todo, sobre la escuela, sobre mis amigos, sobre cuando extraño mucho. ¿Por qué no me dice nada?» Laura abrazó a su hijo, sintiendo sus propias lágrimas amenazando con salir. «Papá te ama, Santiago, más de lo que puedes imaginar. Solo porque no pueda contestarte como tú quisieras, no significa que no esté ahí contigo. Yo solo quiero saber si me escucha», sollozó Santiago. «Solo quiero saber si está orgulloso de mí. Está orgulloso de ti, mi amor. Yo lo sé. Él te ve cada día y está tan orgulloso del niño maravilloso que te has convertido». Esa noche, después de acostar a Santiago, Laura hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se arrodilló junto a su cama y rezó. «Dios, si estás ahí, si Roberto está contigo, por favor, dale alguna señal a nuestro hijo. No te pido un milagro, solo pido que Santiago sepa que su padre lo ama, que sepa que no está solo». Era una oración desesperada de una madre que ya no sabía qué más hacer. Al día siguiente era sábado.
Santiago se despertó temprano y Laura lo encontró en la mesa del comedor, escribiendo otra carta. Esta era la carta número 127. Laura lo sabía porque Santiago las numeraba todas cuidadosamente en la esquina superior derecha. Observó a su hijo escribir, su lengua sacada en concentración, sus letras todavía un poco torcidas pero mejorando cada vez más, y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su persistencia, por su fe inquebrantable. Tristeza porque sabía que esta carta, como todas las otras, nunca recibiría respuesta. Cuando Santiago terminó, dobló la carta cuidadosamente y la metió en un sobre que había decorado con dibujos de estrellas y nubes. ¿Vas a enviarla?, preguntó Laura. Sí, la voy a dejar en el buzón. Mamá, ¿me ayudas a alcanzar? El buzón estaba afuera de su casa, en la cerca del jardín. Santiago no era lo suficientemente alto para alcanzarlo solo. Laura lo cargó y Santiago metió la carta en el buzón, asegurándose de que quedara bien adentro. ¿Crees que papá la recibirá?, preguntó mientras Laura lo bajaba. Creo que de alguna manera tu amor llega hasta él, respondió Laura, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Santiago asintió, satisfecho con esa respuesta. Esa noche, Laura se acostó sintiéndose más exhausta que nunca. No físicamente, sino emocionalmente. Porque estaba cansada de fingir, cansada de ser fuerte, cansada de no tener respuestas para las preguntas de su hijo. Se quedó dormida con una última oración en sus labios. Por favor, dame fuerza para seguir. Pero lo que Laura no sabía era que algo imposible estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido que partió. Leemos cada comentario y tu historia puede dar esperanza a alguien más. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte más testimonios como este. Capítulo 5. La mañana del milagro. Pasaron 2 semanas. 2 semanas normales, sin nada especial. Santiago iba a la escuela. Laura iba a trabajar. La vida seguía su curso rutinario. Era un martes por la mañana, típicamente aburrido. Laura se despertó a las 6, como siempre. Preparó el desayuno, despertó a Santiago, lo ayudó a vestirse para la escuela. Todo era mecánico, automático, la misma rutina de todos los días. Mientras Santiago desayunaba, Laura salió a recoger el periódico. Lo hacía cada mañana. El periódico siempre estaba en el buzón, junto con el correo que el cartero dejaba el día anterior. Abrió el buzón distraídamente, esperando encontrar las cuentas de siempre, la publicidad de siempre. Pero lo que encontró la hizo quedarse completamente inmóvil. Ahí, en el buzón, había un sobre blanco, sencillo, con el nombre de Santiago escrito en la parte frontal, y Laura reconoció esa letra inmediatamente. Era la letra de Roberto. El sobre cayó de sus manos temblorosas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esto no era posible. No podía ser posible. Con manos temblorosas, recogió el sobre del suelo. Lo volteó. En la parte de atrás, escrito con la misma letra familiar, decía: para Santiago, de papá. Laura sintió que sus piernas iban a ceder. Se apoyó contra el buzón, tratando de respirar, tratando de procesar lo que estaba viendo. Esto tenía que ser una broma cruel. Alguien estaba jugando con ellos. Alguien había copiado la letra de Roberto. Tenía que haber una explicación lógica.
Pero incluso mientras su mente racional trataba de encontrar esa explicación, su corazón sabía la verdad. Conocía esa letra tan bien como conocía su propio nombre. Había visto esa letra en tarjetas de cumpleaños, en notas de amor, en la lista del supermercado que Roberto dejaba pegada al refrigerador. Era su letra. Era imposible, pero era su letra. «Mamá, ¿estás bien?». Laura se sobresaltó. Santiago había salido de la casa y estaba parado en el porche, mirándola con preocupación. Laura rápidamente escondió el sobre detrás de su espalda. «Sí, mi amor, todo está bien. Solo me sorprendió algo». «¿Qué es?». Laura dudó. ¿Debía mostrárselo? ¿Qué si era una broma? ¿Qué si alguien estaba tratando de lastimarlos? Pero luego miró los ojos esperanzados de Santiago y supo que no podía ocultárselo. «Ven aquí, mi amor», dijo suavemente. Santiago corrió hacia ella. Laura se arrodilló para estar a su altura y le mostró el sobre. Esto estaba en el buzón. Santiago miró el sobre. Leyó su nombre en la parte frontal. Luego volteó el sobre y leyó la parte de atrás. Sus ojos se abrieron enormemente. «¿Es de papá?», susurró, como si tuviera miedo de que las palabras rompieran un sueño. «Yo no sé, mi amor. La letra se parece a la de papá, pero...». «¡Es de papá!», gritó Santiago, arrebatándole el sobre de las manos. «¡Mamá! Papá me contestó. Te lo dije. Te dije que me escuchaba». Laura no sabía qué decir. Vio a Santiago correr hacia la casa, sosteniendo el sobre como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Ella lo siguió lentamente, su mente dando vueltas. Esto no podía estar pasando. Las personas muertas no enviaban cartas. Había una explicación lógica. Tenía que haberla. Dentro de la casa, Santiago estaba sentado en la mesa, mirando el sobre pero sin abrirlo. «¿Por qué no lo abres?», preguntó Laura. «Tengo miedo», admitió Santiago. «¿Y si no es real? ¿Y si lo abro y es solo un error?». Laura se sentó junto a él y lo abrazó. «¿Quieres que lo abramos juntos?». Santiago asintió. Con manos temblorosas, Santiago rompió el sobre cuidadosamente. Adentro había una carta, doblada en 4 partes. El papel era amarillento, viejo, y cuando Santiago lo desdobló, el olor era inconfundible. Era el olor de la colonia que Roberto usaba, ese aroma específico que Laura había extrañado tanto que algunas noches sacaba la ropa de Roberto del closet solo para olerla. Santiago comenzó a leer en voz alta, lentamente, tropezando con algunas palabras. «Mi querido Santiago, sé que has estado escribiéndome cartas. He recibido cada una de ellas. Cada palabra que has escrito, cada dibujo que has hecho, los he guardado todos en mi corazón. Perdóname por no contestar antes. No era que no quisiera, es que no podía. Pero ahora, de alguna manera, puedo mandarte esta carta. Y hay tantas cosas que quiero decirte. Primero, quiero que sepas que te veo todos los días. Te veo cuando vas a la escuela con tu mochila azul nueva. Te veo cuando juegas fútbol en el recreo con tu amigo Carlos. Te veo cuando ayudas a mamá a poner la mesa. Y estoy tan orgulloso de ti. Sé que ha sido difícil crecer sin mí. Y lo siento mucho, hijo. Si pudiera cambiar lo que pasó, lo haría. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es prometerte que aunque no puedas verme, siempre estoy contigo. Cuando tienes miedo en la noche, soy yo quien está ahí, cuidándote. Cuando logras algo grande en la escuela, soy yo quien está aplaudiendo, aunque no puedas escucharme. Cuando extrañas mucho y lloras, soy yo quien seca tus lágrimas, aunque no puedas sentir mis manos. Nunca estás solo, Santiago. Nunca lo has estado.
También quiero que cuides mucho a tu mamá. Ella ha sido tan fuerte por ti. Ha llorado muchas noches cuando tú duermes, pero lo hace en silencio porque no quiere que te preocupes. Dale muchos abrazos de mi parte. Dile que la amo. Dile que está bien que sea feliz de nuevo. Y tú también, hijo, está bien que seas feliz. No tienes que sentirte culpable por sonreír o por disfrutar tu vida. Yo quiero que seas feliz. Eso es todo lo que siempre he querido. Sigue escribiéndome cartas si quieres. Las leo todas. Y aunque no pueda contestar de esta manera de nuevo, quiero que sepas que cada palabra tuya llega hasta mí. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y un día, cuando sea el momento correcto, nos volveremos a ver. Pero por ahora, vive tu vida. Sé un buen niño. Haz que tu papá esté orgulloso. Porque ya lo estoy. Cada día me haces sentir orgulloso de ser tu padre. Te amo para siempre, papá. Cuando Santiago terminó de leer, estaba llorando. Laura también estaba llorando. Lloraban abrazados en la mesa de la cocina, sosteniendo una carta que no debería existir. Capítulo 6. Lo imposible explicado. Laura no fue a trabajar ese día. Llamó para reportarse enferma. Santiago no fue a la escuela. No podían. No después de lo que había pasado. Pasaron la mañana en shock, leyendo y releyendo la carta. Laura buscaba alguna explicación, cualquier explicación que tuviera sentido, pero no había ninguna. La letra era de Roberto, sin duda alguna. Laura había guardado todas las notas que él había escrito, todas las tarjetas, todas las listas. Sacó todo de la caja donde las guardaba y las comparó con la carta nueva. Era idéntica. Cada curva de cada letra, la manera en que cruzaba las T, la manera en que sus E tenían ese pequeño gancho al final. Era él. Era imposible, pero era él. Y luego estaban los detalles en la carta. Detalles que nadie más podía saber. La mochila azul. Santiago había recibido una mochila nueva apenas 3 semanas antes. La había elegido él mismo, azul con rayas blancas. Nadie más en la familia había visto esa mochila todavía porque acababa de empezar el nuevo año escolar. Carlos, el mejor amigo de Santiago en la escuela. Roberto no podía conocer a Carlos porque Carlos se había mudado al vecindario el año pasado, 2 años después de la muerte de Roberto. Y el detalle más imposible de todos, Laura llorando en las noches. Eso era algo que Laura hacía en secreto, cuando Santiago dormía, cuando nadie la veía. ¿Cómo podía Roberto saber eso a menos que realmente la estuviera viendo? Laura no era una persona particularmente religiosa antes de la muerte de Roberto. Iba a la iglesia ocasionalmente, creía en Dios de una manera vaga y distante, pero esto desafiaba toda lógica, toda razón. Llamó a su hermana, María, que vivía en la ciudad vecina. María, necesito que vengas. Algo pasó. Algo. No puedo explicarlo por teléfono. María llegó 1 hora después. Laura le mostró la carta. María la leyó en silencio, su expresión pasando del escepticismo a la confusión y finalmente al asombro. Laura, esto es... No sé qué es esto. Es la letra de Roberto, dijo Laura. Lo sé. La conozco tan bien como conozco mi propio nombre. Pero eso es imposible. Lo sé. Tiene que haber una explicación. Alguien está jugando una broma. Alguien copió su letra. ¿Quién? ¿Y por qué? Y eso no explica los detalles en la carta. Nadie sabe sobre la mochila de Santiago, o sobre Carlos, o sobre... Laura no terminó la frase. No quería admitir en voz alta cuántas noches había llorado sola. María no tenía respuestas. Sugirió llevar la carta a un experto en caligrafía, a la policía tal vez, a alguien que pudiera explicar lo inexplicable. Pero Laura sabía que no había explicación.
En lo profundo de su corazón, lo sabía. De alguna manera, de alguna forma que desafiaba toda lógica y razón, Roberto había encontrado una manera de enviar una carta a su hijo. Santiago, por su parte, no tenía dudas. Para él, era simple. Papá había contestado. Papá lo amaba. Papá lo veía. Todo en lo que había creído durante 3 años había sido confirmado. «Te lo dije, mamá», repetía una y otra vez. «Te dije que papá me escuchaba». Y Laura no podía argumentar contra eso. Esa tarde, después de que María se fue todavía sacudiendo la cabeza en incredulidad, Laura y Santiago se sentaron juntos en el sofá. Santiago sostenía la carta contra su pecho, como si tuviera miedo de que desapareciera. «¿Mamá?» «Sí, mi amor. Papá dice que está bien que seamos felices. ¿Tú eres feliz?» La pregunta tomó a Laura por sorpresa. Pensó en los últimos 3 años. Pensó en el dolor, en la soledad, en las noches de llanto. Pensó en cómo se había cerrado emocionalmente, cómo había vivido solo para Santiago, sin permitirse sentir, sin permitirse vivir realmente. «No lo sé, mi amor», admitió finalmente. «He estado tan ocupada sobreviviendo que no he pensado en ser feliz. Papá quiere que seas feliz». «Lo sé. Entonces deberías intentarlo. Por papá». Laura abrazó a su hijo, maravillada por su sabiduría a tan corta edad. «Tienes razón. Debería intentarlo». Esa noche, Laura hizo algo que no había hecho en 3 años. Sacó el álbum de fotos de su boda. Miró las fotos de ella y Roberto, jóvenes y enamorados, sin saber lo que les esperaba. Miró las fotos de cuando nació Santiago. Roberto sosteniendo a su hijo con una mezcla de terror y asombro en su rostro. Y por primera vez desde su muerte, Laura pudo mirar esas fotos y sonreír en lugar de llorar. Porque ahora sabía, con una certeza que iba más allá de la razón, que Roberto no se había ido completamente, que de alguna manera seguía ahí, cuidándolos, amándolos, esperando el día en que pudieran estar juntos de nuevo. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Si esta historia te está demostrando que el amor verdadero nunca muere, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Dale like, comparte con quien necesite escuchar esto hoy y comenta tu reflexión abajo. Tu participación significa todo para nosotros. Capítulo 7. La transformación. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la casa Méndez. Santiago parecía más ligero, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Sonreía más, jugaba más. En la escuela, su maestra notó el cambio inmediatamente. «No sé qué pasó», le dijo a Laura en una llamada telefónica. «Pero Santiago parece diferente, más feliz, más abierto. Ha estado jugando con los otros niños durante el recreo. Es maravilloso verlo así». Laura no sabía cómo explicar lo que había pasado. ¿Cómo le dices a alguien que tu hijo recibió una carta de su padre muerto? Así que solo sonrió y dijo que Santiago estaba procesando mejor su pérdida. Santiago seguía escribiendo cartas a su padre, pero ahora eran diferentes. Ya no eran súplicas desesperadas por una respuesta. Eran conversaciones. Le contaba a Roberto sobre su día, sobre sus amigos, sobre las cosas graciosas que pasaban en la escuela. Escribía como si supiera con certeza que su padre lo estaba escuchando. Y tal vez lo estaba. Laura también experimentó su propia transformación. La carta de Roberto había incluido un mensaje para ella. «Dile que está bien que sea feliz de nuevo». Esas palabras habían estado resonando en su mente durante días. ¿Estaba bien ser feliz?
¿Estaba bien seguir adelante? Ella había estado tan atrapada en su dolor, tan enfocada en mantener viva la memoria de Roberto, que había olvidado cómo vivir. Una tarde, mientras ordenaba el closet, encontró la ropa de Roberto todavía colgada, sin tocar desde su muerte. Había estado evitando ese closet durante 3 años, como si mover su ropa significara borrarlo, pero ahora, con manos temblorosas, comenzó a sacarla. No para tirarla, sino para donarla, porque alguien más podía necesitar esas camisas, esos pantalones, y guardarlas ahí, intocables como un santuario, no traía a Roberto de vuelta. Mientras doblaba cada prenda, lloró. Pero no eran las lágrimas desesperadas de antes. Eran lágrimas de liberación, lágrimas de aceptación. «Está bien», susurró al aire, a Roberto, a Dios, a quien sea que estuviera escuchando. «Voy a estar bien, vamos a estar bien». Y por primera vez en 3 años, realmente lo creía. Algo más comenzó a suceder. Pequeñas coincidencias, pequeños milagros que Laura no podía explicar, pero que le recordaban la presencia constante de Roberto. Una tarde, Santiago estaba luchando con su tarea de matemáticas. Era un problema particularmente difícil que ni Laura ni él podían resolver. Frustrado, Santiago cerró su libro de un golpe. Ojalá papá estuviera aquí. Él era bueno en matemáticas. Esa noche, Santiago soñó con Roberto. En el sueño, Roberto le explicaba cómo resolver el problema de matemáticas. Cuando Santiago se despertó, recordaba la solución con perfecta claridad. La escribió rápidamente antes de olvidarla, y cuando la revisaron en la escuela, estaba correcta. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero Laura estaba empezando a creer que no había tal cosa como coincidencias. Otra vez, Laura estaba teniendo un día particularmente difícil en el trabajo. Todo había salido mal. Había perdido un archivo importante. Se había peleado con un compañero de trabajo, y el dentista para quien trabajaba la había regañado por un error que no era su culpa. Condujo a casa en lágrimas, sintiéndose completamente abrumada. Cuando llegó, encontró a Santiago esperándola en el porche con un ramo de flores silvestres que había recogido del jardín. «Son para ti, mamá, porque papá dice que eres la mejor mamá del mundo y que deberías tener flores». «¿Papá te dijo eso?», preguntó Laura, sorprendida. «Bueno, no exactamente», admitió Santiago, «pero sentí que debía darte flores, como si alguien me lo hubiera susurrado». «¿Eso tiene sentido?». Tenía todo el sentido del mundo. Laura abrazó a su hijo, oliendo las flores, sintiendo el amor de Roberto fluyendo a través de su hijo. Y en ese momento, supo con certeza que aunque Roberto no estaba físicamente presente, su amor los rodeaba constantemente. Las semanas pasaron. El cambio en la familia Méndez era palpable. Incluso los vecinos lo notaban. La casa que había estado envuelta en una nube de tristeza durante 3 años, ahora parecía más luminosa, más viva. Laura comenzó a salir de nuevo. No de manera romántica, todavía no estaba lista para eso, pero comenzó a aceptar invitaciones de amigas para tomar café, para ir al cine. Comenzó a recordar quién había sido antes de convertirse en viuda. Y Santiago floreció. Hizo más amigos en la escuela. Se unió al equipo de fútbol. Incluso comenzó a hablar sobre lo que quería ser cuando creciera. Un electricista como su papá. Para ayudar a las personas como papá lo hacía, explicó. Laura no podía estar más orgullosa. Una noche, aproximadamente 2 meses después de recibir la carta, Laura estaba acostando a Santiago. El niño la miró con esos ojos sabios que a veces parecían demasiado viejos para su edad. «Mamá, ¿sabes qué aprendí?» «¿Qué, mi amor?»
Aprendí que las personas que amamos nunca se van realmente. Papá no está aquí, pero tampoco se fue. Está en mi corazón. Está en tus recuerdos. Está en las cosas buenas que hacemos porque Él nos enseñó a hacerlas. Laura sintió lágrimas de orgullo llenando sus ojos. Eres muy sabio para tener 7 años. Papá me enseñó. Y Laura no dudaba que era verdad. Capítulo 8. El legado del amor. Hoy, 2 años después de recibir aquella carta imposible, Laura y Santiago Méndez viven una vida que nunca pensaron posible después de la muerte de Roberto. Laura eventualmente conoció a alguien, un hombre bueno llamado Andrés, que entiende que Roberto siempre será parte de sus vidas, que no busca reemplazarlo sino añadir amor a una familia que ya tiene mucho amor para dar. Se están tomando las cosas con calma, sin prisas, construyendo algo hermoso sobre una base de pérdida y sanación. Santiago ahora tiene 9 años. Es un niño feliz, seguro de sí mismo, con una fe inquebrantable en el amor que trasciende la muerte. Todavía escribe cartas a su padre, pero ahora son cartas de gratitud, de compartir victorias, de mantener una conexión que sabe que nunca se romperá. La carta que recibieron ese día de octubre está enmarcada en la habitación de Santiago. La lee cada noche antes de dormir, un recordatorio constante de que nunca está solo, de que el amor de su padre lo acompaña siempre. ¿Cómo llegó esa carta al buzón? Nunca lo sabrán con certeza. Los expertos en caligrafía que Laura consultó confirmaron que la letra era indistinguible de la de Roberto. Las huellas dactilares en el papel eran suyas. El papel mismo provenía de un bloc de notas que Roberto había comprado antes de su muerte y que nunca había abierto. Todas las explicaciones lógicas fallan ante los hechos. Y tal vez, solo tal vez, algunas cosas no necesitan explicación lógica. Algunas cosas simplemente son milagros, manifestaciones del amor que es más fuerte que la muerte misma. La historia de Santiago y Laura nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del amor y la pérdida. Nos enseña que el duelo no tiene una línea de tiempo establecida. Laura se dio 3 años para empezar a sanar, y eso está bien. Santiago escribió 127 cartas antes de recibir una respuesta, y eso está bien. Cada persona procesa la pérdida a su propio ritmo. Nos enseña que la fe de un niño puede ser más fuerte que toda la lógica de un adulto. Santiago nunca dudó que su padre lo escuchaba, incluso cuando todos los adultos a su alrededor habían dejado de creer. Y esa fe inquebrantable fue recompensada de una manera que nadie podía imaginar. Nos enseña que está bien seguir adelante, está bien ser feliz de nuevo, está bien amar de nuevo, porque amar a alguien nuevo no significa olvidar a quien perdimos. El corazón humano tiene una capacidad infinita de amor y hay espacio para todos. Nos enseña que aquellos que perdimos nunca se van realmente. Viven en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, en las lecciones que nos enseñaron, en el amor que dejaron atrás. La muerte termina una vida, pero no termina una relación. Y más importante, nos enseña que el amor es eterno. El amor trasciende el tiempo, el espacio, incluso la muerte misma. El amor es la única cosa en este mundo que verdaderamente dura para siempre. Si has perdido a alguien, quiero que sepas algo. Tu dolor es válido. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa lo que otros te digan sobre seguir adelante o superarlo. El duelo no es algo que superas, es algo con lo que aprendes a vivir. Pero también quiero que sepas que está bien sonreír de nuevo. Está bien reír de nuevo. Está bien encontrar alegría en la vida de nuevo. Porque eso es lo que tus seres queridos querrían para ti.
Ellos no querrían que pasaras el resto de tu vida atrapado en el dolor. Querrían que vivieras, que amaras, que fueras feliz. Y quiero que sepas que no estás solo. Aquellos que has perdido siguen contigo de maneras que tal vez no puedas ver o sentir, pero que son reales de todas formas. Presta atención a las pequeñas señales, a las coincidencias, a esos momentos en que sientes su presencia, porque están ahí, cuidándote, amándote, esperando el día en que puedan abrazarte de nuevo. Mientras tanto, vive tu vida de una manera que los haría sentir orgullosos. Ama profundamente, sé amable, ayuda a otros, porque eso es el verdadero legado del amor, no en cuánto tiempo duramos, sino en cuánto amor dejamos atrás. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo del amor, un amor que es más fuerte que la muerte misma. Te pedimos por todos aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Dale paz a sus corazones rotos. Dale consuelo en sus noches más oscuras. Dale esperanza cuando sientan que no pueden seguir adelante. Te pedimos que les envíes señales de que sus seres queridos están bien, que están en paz, que todavía los aman y los cuidan desde donde sea que estén. Ayúdales a encontrar el equilibrio entre honrar el pasado y vivir el presente. Ayúdales a recordar con amor sin quedarse atrapados en el dolor. Y te damos gracias por aquellos que hemos amado y perdido. Gracias por el tiempo que tuvimos con ellos. Gracias por el amor que compartimos. Gracias por los recuerdos que guardaremos para siempre. Cuida de ellos hasta que podamos estar juntos de nuevo. En tu nombre oramos. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, el amor verdadero nunca muere. Aquellos que partieron siguen cerca de nosotros, cuidándonos, guiándonos, amándonos desde el cielo. Quizás tú también has recibido una señal y no te has dado cuenta. Presta atención, abre tu corazón. Ellos están ahí. Y si tienes hijos que han perdido a alguien, déjalos expresar su dolor de la manera que necesiten. Si quieren escribir cartas al cielo, déjalos. Si quieren hablar con sus seres queridos, déjalos. Porque esa fe pura e inquebrantable de un niño puede enseñarnos más sobre el amor y la eternidad que cualquier libro de filosofía. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga y que sientas la presencia eterna de aquellos que amas. Nunca olvides, el amor es eterno.